Y, en definitiva, decíamos que no tenía por qué haber traumas, que Centro Democrático y Social de Almoradí respetaría siempre la voluntad mayoritaria del pueblo de Montesinos, que era un derecho, era una aspiración, era un legítimo anhelo de esta pedanía el constituirse en municipalidad y que, efectivamente, nosotros, en el supuesto caso de acceder a la municipalidad de nuestra villa, favoreceríamos tan pretendida segregación. Evidentemente que los pasos jurídico-administrativos son tortuosos, son complicados, son difíciles en definitiva, pero alguna vez hay que empezar. Y nosotros decimos que efectivamente hay un núcleo de población territorialmente diferenciado, hay un número de habitantes que puede darse y obtenerse perfectamente recursos económicos financieros suficientes para subvenir a la prestación de los obligatorios servicios locales, y también hay que decir que como consecuencia de esa segregación no hay por qué pensar que pueda producirse una discriminación en la calidad de los servicios municipales. Evidentemente que esa incoación de ese procedimiento para la creación del nuevo municipio de Montesinos pasa necesaria y obligadamente por esa promoción de sus vecinos, la audiencia del municipio del que se segrega nuestra villa, y sin perjuicio de la información pública, el conocimiento de la Administración del Estado, el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior del Gobierno Autónomo Valenciano y la definitiva aprobación por el Gobierno Autónomo. Desgraciadamente, una tortuosa carrera de obstáculos que no estará exenta de incomprensiones y de actitudes esquivas. Centro Democrático y Social reconoce perfectamente ese derecho, ese anhelo y esa aspiración de Montesinos y favorecerá de inmediato su puesta en funcionamiento. Gracias, Justo Gil. No hay un tiempo determinado ahora en el debate. Ahora, yo quisiera que se estableciera, pues una conversación un poco entre nosotros, más que un tiempo muy ajustado que nos encorseta un poco, nos limita, se estableciera una conversación. Al hilo un poco, yo creo que de la exposición también de Justo Gil se pueden sacar conclusiones, pueden intervenir cualquiera de los candidatos en cualquier momento. Pues ¿quién quiere intervenir? Sí, Gabriel Lorenzo. Bueno, yo en el tema de Montesinos quisiera aclarar un poco lo que ocurrió en una reunión a la cual fuimos convocados por el colectivo Pro Ayuntamiento de Montesinos. Yo ya he dicho antes que ya el Partido Comunista en su programa de hace, no de las anteriores elecciones, sino del 79, se apoyaba porque consideramos que había pues una entidad suficiente como para que los vecinos pudieran disfrutar de su independencia autónoma. Pero se nos convoca a una reunión a los cabezas de lista allí en Montesinos para tratar el tema, y cuando nos sentamos allí resulta que nos dan un papel y se nos dice que esa reunión pues es única y exclusivamente para ver si se firma o no se firma ese papel. Un compromiso con unos puntos, 7 puntos redactados. Y en esos puntos pues aparece, pues se da por hecho el que ya se acepta la segregación, ya está pedida por esa mayoría de vecinos de Montesinos, y entre otros aspectos pues recoge que todos los gastos resultantes de la preparación del referido expediente de segregación y a tenor de ser gestionado el mismo desde el propio Ayuntamiento de Almoradí serán a cargo del propio Ayuntamiento de Almoradí, asimismo como se determinan otros aspectos, etcétera. Entonces, cuando llegó me tocó el turno a intervenir, pues yo dije que como representante de Izquierda Unida yo aquel papel pues no lo podía firmar, porque aquello no era forma, ni método, ni procedimiento de hacer las cosas. Lo que no se puede es eso. Daba la impresión de que aquello era una encerrona. En las siguientes intervenciones, los demás representantes de partidos, pues parece ser que estaban de acuerdo con que eso, pues por supuesto, que era una cosa a estudiar con detenimiento, ver, en fin, eso debe de seguir un procedimiento normal. Yo creo que hay que empezar pues o por realizar un referéndum entre los vecinos de Montesinos o porque este mismo propio colectivo empiece a recoger firmas con documento nacional de identidad
hasta que se llegue a tener esa mayoría absoluta. A partir de ese momento es cuando, como nosotros consideramos, cuando se debe de empezar a tratar, a discutir. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con cualquiera y hablar con cualquiera, pero lo que no entendemos es cómo, después de terminar la reunión, y estando en ese punto, de acuerdo todos, los tres partidos de la derecha se abalanzaron hacia la mesa y firmaron el papel. La verdad, no lo entiendo. No lo entiendo cómo luego también pues se puede decir que a la hora del gasto pues vamos a ser escrupulosos, vamos a ser muy delicados, y ahí pues se firma pues eso, un gasto de dinero que va a correr a cargo del ayuntamiento, que va a afectar a los vecinos de otros barrios de Almoradí, como los del Saladar, como los de Vedades y como otros barrios de alrededor del casco urbano. En fin, eso es una pregunta, una idea que suelto, en fin, que planteo que me parece algo extraño. Vamos ahora con Antonio Manzanera, candidato a la alcaldía por el PSOE. Le rogaría, eso sí, que fueran lo más breve posibles, ¿eh? En el tema de Montesinos, que ya ha depositado ya en los periódicos y aquí en Almoradí mucha letra y muchas palabras, el tema de Montesinos, con la reunión última que tuvimos, se aclararon ciertas posturas. El Partido Comunista ya ha aclarado algunas y me parece que ha dejado algunas respecto al Partido Socialista. Vamos a ver. El Partido Socialista dijo allí, dije yo como portavoz y alcaldable, estamos de acuerdo y decididos, y ya se había publicado en los medios de comunicación, estamos decididos a que la independencia y segregación de Montesinos siga adelante. Y la apoyamos con todos los medios del ayuntamiento. Sin embargo, yo expliqué allí, esta decisión de máxima importancia para Montesinos no se puede solucionar, por lo tanto, con una firma en un momento determinado. Yo dije que un problema tan importante necesita estudios, reflexiones y después de tantos estudios, rápidos, sí, porque vamos hacia la independencia, pero después de todos los estudios, yo decía allí, hay que presentárselo al pueblo. El pueblo tiene que conocer sus condiciones o su situación económica, entre otras cosas. Puede dar la paradoja que cuando se estudie esto minuciosamente, por ejemplo, de entradas y salidas de Montesinos, puede suceder que presentado al pueblo, el pueblo diga, pues mira, tal como están las cosas, lo que queremos es otra forma de gobierno, pero dentro de la integración con Almoradí. Pero puede suceder también que diga, queremos, a pesar de todo, queremos nuestra independencia. Entonces, nosotros decimos, si el pueblo dice, a pesar de todos los estudios, a pesar de toda la información, ven que es favorable o no favorable y piensan que deben continuar con la independencia, nosotros, el Partido Socialista, y si estamos en el gobierno, decidiremos y decidimos ya que sí a esa independencia. Pero no se puede hacer y firmar un talón en blanco por la única razón electoralista. Porque yo mucho me supongo que lo firmado no llegue después a la mesa. Porque yo me pregunto por algunos partidos que hablan de clara gestión y gestión eficaz. Y yo digo, ¿cómo se concede por unos votos, simple y llanamente por unos votos? Es para mí, es decir, dame el poder y dame lo que sea. Yo llamo a eso vender el alma al diablo, por un plato de lentejas. Yo digo que es una vez estudiado, sí, pero esto que se firma allí y que no sabemos ni lo que puede costar. Nosotros sabemos que unos 16 millones cuesta el Pilar de la Horadada, pero yo pienso, si eso lo paga el ayuntamiento, puede alargarse el tiempo que sea, no por nuestra parte del ayuntamiento, que estamos de acuerdo, sino sencillamente porque pueden haber organismos que vayan poniendo pegas, se puede ir a Estrasburgo o a Ginebra a defender este tema y nosotros con ellos a defender ese tema, porque ya estaremos convencidos, estamos ahora, pero cuando el pueblo lo decida en referéndum, entonces estaremos convencidos plenamente y lo vamos a defender con ellos. ¿Cuánto costará esto? ¿40, 50, 60 millones? Sin embargo, hay partidos que lo firman tajantemente, pero para mí con la máxima paradoja de no seriedad de planteamientos. Y la poca seriedad de planteamiento fue la siguiente. Esto, en la segunda vuelta que hablamos, se dice
esto no se puede firmar. En la segunda, la primera vez cuando se interviene se dice que sí, que se firma todo. Pero una vez que el Partido Comunista pone sus trabas y nosotros, yo, que defendí el tema, pongo estas condiciones, ya se me vuelve, se dan la vuelta a las intervenciones y me dicen, esto no se puede firmar. Y otro partido, que a continuación habla, dice, de la derecha también, dice, mira, es conveniente para salir de este impasse que nos reunamos ahora para quitar ciertos puntos de este manifiesto y así lo podemos firmar todos. Bueno, ¿cuál es la paradoja? Que una vez que se dice eso, yo estaba ya convencido de que no se iba a firmar, se iba, de acuerdo sí, pero si quitamos algunos puntos, todos lo íbamos a firmar, porque todos queremos su independencia. Y eso quedó claro allí. ¿Cuál es la paradoja? Que van y firman. Firman un talón en blanco. Un talón en blanco que yo no entiendo hasta cuándo y hasta dónde se va a llegar. ¿Y si son 60 millones? Todos los años habrá que poner en el presupuesto ese dinero. Sería por primera vez en la historia que una segregación la paga el propio ayuntamiento. Yo no digo además que se tenga que estudiar. Si en un estudio previo, estoy siempre basándome en los estudios, si en un estudio previo, en unas conversaciones serias, como es este tema muy serio, se ve la conveniencia que el ayuntamiento participe en esos gastos, entonces se decide ya, pero con conocimiento de causa. Sabiendo, es como cuando yo hago un presupuesto y me dicen, hace una obra, haz la Plaza de la Libertad, ya, empieza. Y digo, no señor, vayamos a los presupuestos, veamos qué cuesta esa Plaza de la Libertad. Si cuesta mucho y no podemos, la dejamos. Si hay posibilidad y podemos conseguir dinero de fuera o del propio ayuntamiento, vamos hacia adelante. Pero eso es con conocimiento, sabiendo lo que cuesta. Sin embargo, aquí, por unos votos, solo y únicamente, y mucho dudo de que puedan defenderlo mañana en el ayuntamiento, yo está claro que se lo pediré que lo defiendan y que el pueblo lo entienda. Que participemos en sus gastos es otra cosa, pero talones en blanco, no es seria esta política. Esto es simplemente querer unos votos a costa de lo que sea. Vamos con otras intervenciones. Había pedido la palabra Antonio Alonso Gutiérrez, candidato a la alcaldía por Alianza Popular. El candidato del Partido Socialista, señor Manzanera, plantea un pupurri de intervenciones, saca el debate de la cordialidad, de cómo se titula Café, Copa y Puro, para decir que se firman cheques en blanco unos partidos, que otros cuando dicen que sí dicen que no. No sé realmente en todas esas alusiones a quién se está refiriendo de los 4 partidos que estamos en el debate. Por lo que se refiere a mí, quiero dejar bien claro que mi intervención fue de un posicionamiento claro de apoyo a la segregación, entendiendo que el Real Decreto 87 del 85 contempla perfectamente la posibilidad que los vecinos de Los Montesinos quieren. Cuando el señor candidato del Grupo de Izquierda Unida hizo la observación sobre el costo y que a él le parecía prudente posponer su firma, en mi intervención dije que para salir del impasse, si ese era el inconveniente que podía evitar el acuerdo que los 5 partidos, los 5 grupos y el Partido Socialista Obrero Español de Montesinos, también allí presente, que firmó el documento por indicación de los 2 representantes que estaban allí, inclusive le cedieron el bolígrafo y le hicieron el gesto, firma tú, que nosotros no firmamos. Yo no sé lo que no es serio. Lo que no me parece serio es que el Partido Socialista Obrero Español de Los Montesinos diga una cosa y el partido número 3 de la candidatura allí firmante y el Partido Socialista Obrero Español de Almoradí diga otra cosa. Eso es lo que no es serio. Pero yo deseo retirar este tipo de debate y solamente en justa defensa a las alusiones de que no éramos serios en nuestras intervenciones he querido hacer eso. Por otra parte, creo que el tema de la segregación, cuando se está hablando de 50 millones o de millones, no se está hablando con datos serios. Todos tenemos recientes que se han hecho una serie de segregaciones. El pueblo de Los Montesinos es un pueblo que, por lo que sea, desea su segregación. Almoradí, los 5 grupos que hoy compartimos,
estamos de acuerdo, según se dijo allí. Entonces lo que hay que facilitar, sin electoralismos, y no como se ha anunciado que queremos hacer electoralismo, todo lo contrario. Es más, le rogué a los 5 candidatos que en los debates que tuviéramos nunca saliera este tema para que no fuera bandera electoralista, respetando el sagrado derecho de los vecinos de Montesinos a no ser manipulados en una mesa cuando tantas cosas importantes hay que hablar. Por lo que se refiere a los Montesinos, nuestro grupo está claro. Por lo que sea, llegó el momento de firmar el documento, ni Lorenzo Terrés, que había hecho la propuesta con buen criterio, y aquí lo digo porque lo dije allí, ni el Partido Socialista Obrero Español, representado por el señor Manzanera, dijeron de vamos a separarnos 10 minutos con el coordinador y vamos a establecer algún arreglo que satisfaga las pretensiones de tal. Porque era lo único que se habló cuando el señor Lorenzo Terrés dijo que había que ver el gasto. Entonces, a ese asunto yo dije, vamos a debatirlo. Se llega a la hora de la firma, como yo asumo ese documento, porque entiendo, y lo debe de saber quien está dispuesto a mantener el gobierno de un municipio, es que está muy claro que el coste de una segregación se comporta y se divide mediante 2 factores que juegan, sea el costo que sea, porque no solamente está el costo que se habla en el punto 6 que se firmó, o es que una segregación no comporta arrastrar, como muy bien tenemos el ejemplo en Orihuela y en el Pilar de la Horadada, con una serie de costos adicionales, de créditos, de endeudamiento, de funcionarios, etcétera, etcétera. O solamente es la mínima parte cuando de oficio se inicia una acción. Hay gente que no sabe nada de segregaciones y se atreve a descalificar. Con esto cierro este punto de los Montesinos. Me impongo la obligación de no sacar este tema en debate por respeto a los montesinos, y creo que hay que cuidar y medir muy bien las palabras cuando venimos a ilustrar a los vecinos, pero en un régimen de cordialidad. Por lo que se refiere al punto de que le habían pisado todos los candidatos, que estaba todo hecho, he de decirle de nuevo al señor Manzanera que es que no tiene idea, porque no me ha dejado el coordinador terminar el debate, ya que he expuesto la filosofía de nuestro programa, y sin decir ni una sola cosa de las acciones, sin decir ni una sola cosa, dice que estaba todo hecho. Diga, todo menos lo que ha dicho el de Alianza Popular está hecho, porque es que no me ha permitido el tiempo intervenir. Cuídense los modos, establezcase un tema, y vamos a hablar de un tema importante que nosotros queremos abordar: la reducción de la contribución urbana, ver el catastro. Antonio Alonso, vamos a dejarlo para un poco más tarde. Es que le queda todavía para hablar sobre la segregación de los montesinos a un candidato, y es Antonio Campillo Soriano. Pero antes vamos a establecer una pausa publicitaria. Pues continuamos con el debate en Pericles de Almoradí con los candidatos a la alcaldía del Ayuntamiento de Almoradí. Quería dar una breve explicación sobre el tema, haber salido a colación el tema de la segregación de los montesinos. Creo, lo hemos sacado desde aquí, desde el moderador de este coloquio, porque creo que es un tema lo suficientemente importante como para que los distintos candidatos a la alcaldía se expresen sus intenciones sobre el tema de la segregación de los montesinos. Esto que quede claro. Y bueno, pues si no dejo terminar o no he dejado terminar a alguno de los candidatos antes, ha sido porque se han rebasado los 5 minutos, nada más. Tiene la palabra Antonio Campillo Soriano, candidato a la alcaldía del PDP. Yo creo que los vecinos de los montesinos tienen derecho a la segregación, y entonces el Partido Socialista ni el Partido de Izquierda Unida se comprometió a nada. Y no se comprometió a nada, y para poder empezar a caminar, entonces hay que empezar a comprometerse ya en este momento. Y quiero dejar muy claro que el Partido de Mota Popular ni da talones en blanco, ni se vende por un plato de lentejas, ni se vende por los votos. Y eso lo quiero dejar aquí muy claro en este debate, que nosotros no nos vendemos por nada. Y los montesinos, quiero decirlo que quede muy claro la cosa, tiene el apoyo total del Partido de Mota Popular. Y no quiero hacer la cosa muy larga porque ya veo la cuestión, porque no quiero meterme tampoco en los problemas estos que lo tienen todo hecho, porque pienso que no tienen nada hecho, y pienso que debe de ser un poco más moderado este señor, porque nosotros no firmamos talones en blanco, porque yo no lo he firmado en mi vida. Y nada más, muchas gracias. Gil quería intervenir por alusiones. Le ruego ahora que sean en las intervenciones muy breves. Hemos establecido un turno. Amigo Antonio Manzanera, candidato que no alcalde.
ha hecho una torpe justificación del por qué no firmó él, al igual que Izquierda Unida, el documento de compromiso de segregación de Montesinos. Y evidentemente que por ello deben de responder ante el electorado de Montesinos el propio día 10 de junio. Evidentemente que también el amigo Gabriel Terrés de Izquierda Unida y el amigo Antonio Manzanera del PSOE han intentado meter a todos en un saco. Aquí han dicho, la derecha, ahí están, cuando ellos saben perfectamente que Centro Democrático y Social es un partido progresista que tiene un acusado matiz de libertad, cosa que efectivamente dudamos, en definitiva, en estos referidos partidos. Bien, evidentemente también ha dicho el amigo Gabriel Terrés una palabra fuerte, que hubo una encerrona, pues deberá de preguntárselo, en definitiva, a los vecinos de Montesinos. También hay que decir que el candidato a alcalde Antonio Manzanera tuvo un compromiso verbal el día de la reunión, manifestando, después de que todos habíamos intervenido, que había una partida presupuestaria para acometer los gastos de tramitación. Quiere decir, que lo tenían ya todo previsto, pero no firmaban. Y entonces, pues muy pícaramente, meten a su responsable, a su concejal de Montesinos, firma tú, y así tú das la cara, y si nos sale mal, pues aquí estamos. Evidentemente, señor Antonio Manzanera, eso es muy poco serio, muy poco serio. Eso denota una falta de seriedad. Nosotros hemos intentado dar respuesta a un problema que existe en Montesinos. Nosotros nos hemos comprometido ante el pueblo de Montesinos y responderemos con todas las consecuencias. Pero es más, dice en definitiva, para asustar al personal, el amigo Antonio Manzanera, que esto puede costar pues 40, 50, 60 millones de pesetas, yo qué sé. Evidentemente no sabe, o si lo sabe se lo calla, que efectivamente la incoación que se pretende es una incoación de oficio. No hay instancia de parte, señor Manzanera. Es una incoación de oficio. Y usted señaló también que podía estar del orden del 1 millón de pesetas, del 2 millones de pesetas. Usted no dice verdad, señor Manzanera. Usted no dice verdad. Solamente dice lo que quiere. Vamos a establecer una pausa publicitaria y volvemos enseguida. Desde Almoradí con el debate de los candidatos a la alcaldía. Tiene la palabra Antonio Manzanera. Bueno, Sí, voy a ser... No, vamos a ver. Hemos establecido el mismo orden que antes y creo que estamos siguiendo el mismo orden. Yo creo que, bueno, pues es algo de lo más normal, Antonio Manzanera. Bueno, cuando justo dice que yo sabía que tenía además un presupuesto, esto no era así. Yo lo que llegué a decir en Montesinos, y quiero que lo entienda otra vez, bien claro, es que nosotros tenemos planificado que, y lo dije allí claramente, que durante el tiempo que no se consiga la independencia, Montesinos tendrá una financiación autónoma. Quiere decir que son más o menos las mismas palabras que ha dicho el Partido Comunista Gabriel. Es que conforme gastos e ingresos en Montesinos se le concederá una partida para que entre ellos y con un consejo gestor dispongan de ese dinero autónomamente. Es lo que nosotros llamamos la autofinanciación de Montesinos. No es que tengamos una partida ya para gastos de segregación, no, es para su gestión municipal durante ese paréntesis de tiempo que no se consigue la independencia. Y, en definitiva, y nada más, estamos completamente de acuerdo en la independencia de Montesinos. Y estamos de acuerdo también en conversaciones serias sobre este tema con los de Montesinos, también en apoyar en un porcentaje que debe de estar en la mesa, más o menos porcentaje, el apoyar estos gastos que cause la segregación, que nadie puede decirme que es 1 millón, aunque sea de oficio, porque tenemos la experiencia de otros pueblos de segregación. Antonio Alonso tiene la palabra. Solo para terminar brevemente en el tema de la segregación de los montesinos. El posicionamiento nuestro está claro. Naturalmente, ha quedado perfectamente rechazadas las argumentaciones del señor Manzanera, candidato del Partido Socialista, porque no es cierto lo que se había dicho de los partidos,
de Alianza Popular si se refería entre los que mencionaba. Primer punto. Segundo punto, la más elemental norma presupuestaria municipal en la ley de régimen local contempla la viabilidad de financiar la pedanía de los montesinos, pero sin hacer presupuestos dentro de presupuestos. No hay que inventar figuras jurídicas nuevas. La mecánica de financiación de la ley de régimen local está suficientemente clara y tiene las suficientes andaduras para diseñar un proyecto político que dé la segregación a los montesinos con un coste bajo, pero sin demagogias y sin cuentos. Y a partir de este momento ruego a mis compañeros que el debate vuelva a los niveles de cordialidad que dice Radio Orihuela y que no descalifiquemos a nadie y le digamos a los vecinos de Almoradí qué es lo que vamos a hacer dentro de 4 años o qué es lo que es nuestro proyecto de vida o qué deseamos para que esta comunidad sea la más hermosa y la mejor de la Vega Baja, si es posible, y si no, unamos esfuerzos, pero no para discutir y demos una sensación al vecindario de Almoradí que dijo uno una cosa y dijo otra, cuando el PSOE de Montesinos firmaba una cosa y el PSOE de Almoradí se abstenía. Y nada más, y yo deseo de verdad, y si mis palabras están un poco aclaradas, es producto de que no me parecen felices determinadas palabras dirigidas a un grupo de personas que de buena fe estuvimos allí. Y por lo que se refiere a Lorenzo Terrés, sabes perfectamente que dije, entretengámonos unos minutos a ver si podemos encontrar la fórmula. Sabes que luego, por lo que fuera, pues no nos entretuvimos esos segundos. Nada más, muchas gracias, y si en algo podemos aclarar, por mí, hasta las 2 de la mañana estoy en este debate para aclarar lo que haga falta con el mejor de los deseos y para mejor ilustración de los vecinos, de los montesinos y de Almoradí. Mañana hablaremos de otros temas, entre ellos el de la contribución urbana, si el coordinador me lo permite. Exactamente. Vamos a establecer una breve pausa. Es el turno en estos momentos de Gabriel Lorenzo Terrés. Quisiera hacer una puntualización a lo que Antonio Alonso pues ha dicho. Es decir, él dice que efectivamente, y lo dijo allí, que después de ya haber hecho una propuesta de que eso era conveniente, estudiarlo y verlo, no se podía firmar un escrito así de repente, sin previo aviso y sin haberlo leído detenidamente y haberlo estudiado detenidamente, y él hizo la propuesta de nos reunimos y lo hacemos, pero es que mi propuesta no iba en el sentido de decir, oye, ahora nos reunimos los 5 aquí o con 5 más y lo decidimos en un cuarto de hora o en 10 minutos, es decir, eso no se resuelve en 10 minutos ni en un cuarto de hora, es decir, eso supone el debatirlo, pero no entre nosotros, sino también con el grupo que pretende, o sea, el colectivo pro ayuntamiento. Y entonces hay que discutirlo, verlo, sentarnos a discutir, que estamos dispuestos a hacerlo ya, pero entre todos y con la participación de ellos, discutirlo, verlo y llegar a unos acuerdos finales, y eso, pues nada, cuando se hayan discutido y se hayan llegado a esos acuerdos, se firma. Gracias. El último turno de intervención lo tiene Antonio Campillo Soriano. Bueno, yo sigo insistiendo en que hay que comprometerse con los montesinos para poder seguir, en el primer momento, hay que comprometerse para seguir caminando, ¿no? Y entonces ha dicho, el señor Manzanera ha dicho que tienen unas conversaciones con los montesinos y tal, pues no serán tan serias esas conversaciones cuando las tienen secretas y las llevan en secreto, entonces no nos dice a los demás candidatos, oye, vamos a los montesinos y vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver cómo de esta manera llevamos la sesión de los montesinos. O sea, allí él no firmó el papel, el Izquierda Unida tampoco firmó el papel. Y entonces ahora dice que lleva unas conversaciones en los montesinos y las está llevando. Y nada más, muchas gracias. Gracias a ustedes. A mí me hubiera gustado, y sobre todo la intención al sacar el tema de la segregación de los montesinos, era el que cada uno de los candidatos hubiera expuesto sus intenciones de llegar a la alcaldía, de qué hacer en este tema. Bueno, creo que ha sido de todas formas un debate positivo el que se ha tenido. Mañana vamos a volver durante otra hora a dedicar a la exposición. La palabra Justo Gil Sánchez, candidato del CDS. Muchas gracias. Con la venia del moderador, yo simplemente quisiera hacer una cuestión previa, y es concretamente respecto de la intervención del amigo Antonio Manzanera en la ocasión anterior, en la que manifestaba literalmente que determinados representantes políticos, entre los que me incluía, habíamos literalmente vendido el alma al diablo por un plato de lentejas, es decir, que nos trataba de mercaderes políticos. Justo Gil, yo quisiera simplemente el tema de la segregación de los montesinos. Simplemente, perdón, 3 minutos. Sí, pedirle, y es que luego tendrá que intervenir Antonio Manzanera por alusiones. 3 minutos. Ahora, y antes de comenzar mi turno,
que reconozca el tono injurioso de la frase y que en aras de la concordia que manifestaba el amigo Antonio Alonso retirase esa exposición o expresión que hiere de alguna forma pues la dignidad de este humilde representante político como persona y como político. Nosotros entendemos que hemos venido aquí a explicar unas ideas, unos proyectos que pretendemos con la mejor buena voluntad desarrollar cuando estemos en el ayuntamiento, pero que en modo alguno a lanzarnos improperios y vejaciones. Y yo creo que el amigo Manzanera debe ser mucho más reflexivo a la hora de emitir juicios de valor de tan grueso calibre, pero también de... que pagan los impuestos. Y además quiere la gente feria y quiere carnaval. En cuanto a subir o bajar la contribución, se me dice que hay... Y, en definitiva, decíamos que no tenía por qué haber traumas, que Centro Democrático y Social de Almoradí respetaría siempre la voluntad mayoritaria del pueblo de Montesinos, que era un derecho, era una aspiración, era un legítimo anhelo de esta pedanía el constituirse en municipalidad y que efectivamente nosotros, en el supuesto caso de acceder a la municipalidad de nuestra villa, favoreceríamos tan pretendida segregación. Evidentemente que los pasos jurídico-administrativos son tortuosos, son complicados, son difíciles en definitiva, pero alguna vez hay que empezar. Y nosotros decimos que efectivamente hay un núcleo de población territorialmente diferenciado, hay un número de habitantes que puede darse y obtenerse perfectamente recursos económicos financieros suficientes para subvenir a la prestación de los obligatorios servicios locales, y también hay que decir que como consecuencia de esa segregación no hay por qué pensar que pueda producirse una discriminación en la calidad de los servicios municipales. Evidentemente que esa incoación de ese procedimiento para la creación del nuevo municipio de Montesinos pasa necesaria y obligadamente por esa promoción de sus vecinos, la audiencia del municipio del que se segrega nuestra villa, y sin perjuicio de la información pública. El conocimiento de la Administración del Estado, el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior del Gobierno Autónomo Valenciano y la definitiva aprobación por el Gobierno Autónomo. Desgraciadamente, una tortuosa carrera de obstáculos que no estará exenta de incomprensiones y de actitudes esquivas. Centro Democrático y Social reconoce perfectamente ese derecho, ese anhelo y esa aspiración de Montesinos y favorecerá de inmediato su puesta en funcionamiento. Gracias, Justo Gil. No hay un tiempo determinado ahora en el debate. Ahora, yo quisiera que se estableciera, pues una conversación un poco entre nosotros, más que un tiempo muy ajustado que nos encorseta un poco, nos limita, se estableciera una conversación. Al hilo un poco, yo creo que de la exposición también de Justo Gil se pueden sacar conclusiones, pueden intervenir cualquiera de los candidatos en cualquier momento. Pues ¿quién quiere intervenir? Sí, Gabriel Lorenzo. Bueno, yo en el tema de Montesinos quisiera aclarar un poco lo que ocurrió en una reunión a la cual fuimos convocados por el colectivo Pro Ayuntamiento de Montesinos. Yo ya he dicho antes que ya el Partido Comunista en su programa de hace, no de las anteriores elecciones, sino de las del 79, se apoyaba porque consideramos que había pues una entidad suficiente como para que los vecinos pudieran disfrutar de su independencia autónoma. Pero se nos convoca a una reunión a los cabezas de lista allí en Montesinos para tratar el tema, y cuando nos sentamos allí resulta que nos dan un papel y se nos dice que esa reunión pues es única y exclusivamente para ver si se firma o no se firma ese papel. Un compromiso con unos puntos, 7 puntos redactados. Y en esos puntos, pues aparece, pues se da por hecho el que ya se acepta la segregación, ya está pedida por esa mayoría de vecinos de Montesinos. Y, entre otros aspectos, pues recoge que todos los gastos resultantes de la preparación del referido expediente de segregación y a tenor de ser gestionado
el mismo desde el propio Ayuntamiento de Almoradí, serán a cargo del propio Ayuntamiento de Almoradí, asimismo como se determinan otros aspectos, etcétera. Entonces, cuando llegó me tocó el turno de intervenir, pues yo dije que como representante de Izquierda Unida, yo aquel papel pues no lo podía firmar, porque aquello no era forma, ni método, ni procedimiento de hacer las cosas. Lo que no se puede es eso. Daba la impresión de que aquello era una encerrona. En las siguientes intervenciones, los demás representantes de partidos, pues parece ser que estaban de acuerdo con que eso, pues por supuesto, que era una cosa a estudiar con detenimiento, ver, en fin, eso debe de seguir un procedimiento normal. Yo creo que hay que empezar, pues, o por realizar un referéndum entre los vecinos de Montesinos, o porque este mismo propio colectivo empiece a recoger firmas con documento nacional de identidad hasta que se llegue a tener esa mayoría absoluta. A partir de ese momento es, como nosotros consideramos, cuando se debe de empezar a tratar, a discutir. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con cualquiera y a hablar con cualquiera, pero lo que no entendemos es cómo, después de terminar la reunión, y estando en ese punto, de acuerdo todos, los tres partidos de la derecha se abalanzaron hacia la mesa y firmaron el papel. La verdad, no lo entiendo. No lo entiendo cómo luego también pues se puede decir que a la hora del gasto pues vamos a ser escrupulosos, vamos a ser muy delicados, y ahí pues se firma pues eso, un gasto de dinero que va a correr a cargo del ayuntamiento, que va a afectar a los vecinos de otros barrios de Almoradí, como los del Saladar, como los de Vedades y como otros barrios de alrededor del casco urbano. En fin, eso es una pregunta, una idea que suelto, en fin, que planteo que me parece algo extraño. Vamos ahora con Antonio Manzanera, candidato a la alcaldía por el PSOE. Le rogaría, eso sí, que fueran lo más breve posibles, ¿eh? En el tema de Montesinos, que ya ha